Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan hoy y una bienvenida muy especial a la profesora Karen Shirley López Gil, que es candidata a ascenso a categoría titular en el escalafón docente de la Universidad del Valle. Tendremos una presentación de la profesora Karen a cargo del profesor William Bermeo. Buenos días, profesor William. Muy buenos días para todos los que se encuentran conectados. A continuación, me permito presentar a la profesora Karen Shirley López Gil, candidata para ascender a la categoría de profesora titular de la Universidad del Valle. La profesora López es docente del Departamento de Lingüística y Filología de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. Actualmente desempeña como coordinadora de la maestría en Lingüística y Español y como directora general de la red UNITWIN Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación en América Latina, centrada en la lectura y la escritura. La profesora López es psicóloga, fonoaudióloga y magíster en Lingüística y Español por la Universidad del Valle, así como máster en Innovación Educativa y doctora en Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED España. Sus líneas de investigación se enfocan en la didáctica de la lectura y la escritura, así como en las prácticas de literacidad de niños, niñas y jóvenes dentro y fuera del entorno escolar, especialmente en contextos digitales. Es investigadora asociada reconocida por MinCiencias. Profesora Karen, tienes la palabra. Puedes comenzar con tu disertación. Perfecto, un afectuoso saludo. Muchas gracias, profesor Escobar y Bermeo, por la apertura y la presentación. Voy a compartir primero pantalla para verificar que todo esté en orden. Aquí se ve mi pantalla. Sí, Sí, sí. Sí. muy bien. Gracias a los homólogos, profesora Andrea Muñoz Barriga, profesor Roberto Dani Helves, por aceptar esta revisión de mi texto y también gracias a los colegas y estudiantes que nos acompañan hoy. El texto que voy a presentar corresponde a un artículo publicado en un número especial sobre literacidades y justicia social en la revista Magis de Javeriana, Bogotá. Y el artículo se deriva de un proyecto de investigación más amplio sobre trayectorias letradas digitales y perspectivas de enseñanza de literacidad digital de docentes de lenguaje de información. En este trabajo intento recoger las experiencias, los significados construidos y las voces de 4 estudiantes universitarias que pertenecen a comunidades indígenas, quienes me permitieron acercarme a sus vivencias con las tecnologías digitales y a la forma que han experimentado las prácticas letradas académicas en la universidad. El título del artículo, parte del título, surge justamente de una expresión empleada por una de ellas. Me sentía doble analfabeta al hablar sobre sus primeros momentos en el contexto universitario. Para contextualizar la investigación y situar el problema, quisiera señalar 3 aspectos. Primero, las limitaciones que aún persisten en las políticas de ampliación de acceso a la educación superior en América Latina y, por supuesto, en Colombia. Si bien estas acciones afirmativas han permitido el ingreso de estudiantes históricamente excluidos o de grupos históricamente excluidos, como las comunidades indígenas, no siempre aseguran condiciones reales de participación ni de éxito académico. ¿Y qué tiene que ver esto con la literacidad o por qué nos interesan las prácticas letradas en este contexto? Es justamente porque la lectura y la escritura han sido y siguen siendo medios privilegiados para acceder, para construir y para comunicar el conocimiento en el ámbito académico. Y porque en este ámbito se suelen asumir formas bastante reguladas, hegemónicas del uso de la lengua, lo que puede llevar a prácticas de exclusión de estudiantes no tradicionales.
Diversos estudios sobre permanencia de estudiantes indígenas en educación superior identifican que los aspectos culturales y lingüísticos pueden constituirse como barreras importantes para la participación académica de los jóvenes, especialmente para aquellos cuya lengua materna no es el español, ¿no? Barreras que además pueden acrecentarse en un entorno altamente mediado por tecnologías digitales si consideramos las profundas desigualdades en el acceso a estas tecnologías en el país, en particular en zonas rurales. Y aunque se reconoce que estos problemas son estructurales, encontramos en la mayoría de los casos que las instituciones de educación superior esperan que los estudiantes cierren estas brechas, ¿sí? Y se ajusten a lo esperado en la universidad. Y en caso de que no se ajusten, se les atribuyen carencias formativas, faltas de habilidades, asumiendo de esta manera enfoques y narrativas del déficit. En este escenario, esta investigación buscó identificar esas tensiones que experimentan los estudiantes indígenas en sus experiencias de acercamientos a lo digital, con la apropiación de prácticas de literacidad académica, tensiones y también vínculos. Y en este caso no me interesaba hacer diagnósticos de textos, ni de habilidades, ni plantear estrategias de nivelación, que además hay bastante literatura al respecto, sino comprender cómo se entrelazan, se tensan, se conectan o desconectan estos saberes y experiencias de los jóvenes con los modos de leer y de escribir en la universidad. Y aunque no es suficiente con mostrar o dar visibilidad a estas tensiones, este puede constituirse como un primer paso para cuestionar y transformar posibles dinámicas excluyentes. En relación con la fundamentación teórica, este trabajo se inscribe en los enfoques socioculturales del lenguaje, en particular en la perspectiva de nuevos estudios de literacidad que ya no son tan nuevos, ya tienen varias décadas. Pero bueno, desde aquí se entiende la lectura y la escritura como prácticas situadas en contextos materiales, sociales, históricos y políticos específicos. Sí, esta visión desde un modelo ideológico de la literacidad contrasta con concepciones tradicionales o modelos autónomos que la han entendido como habilidad neutra, individual y cognitiva. Desde esta perspectiva de nuevos estudios de literacidad, también se reconoce el giro digital en las prácticas letradas y las profundas transformaciones que se están dando en los modos de leer y de escribir en la sociedad contemporánea, que no se restringen al acceso y uso de dispositivos, herramientas o recursos, sino que dan cuenta de otras formas de pensar, de aprender, de interactuar y de comunicar. Este trabajo también dialoga con perspectivas críticas y decoloniales que interpelan las jerarquías epistémicas, los discursos, ubican algunas prácticas letradas por encima de otras y se apuesta por una acción transformadora para avanzar hacia una justicia social que supondría la redistribución de condiciones materiales, pero también el abordaje de desigualdades simbólicas y culturales y la eliminación de las barreras para la participación. En el plano metodológico, el estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo que tiene sus bases en paradigmas interpretativos y que busca comprender las realidades sociales a partir de las miradas y las experiencias de los propios participantes. El diseño se apoya en la aproximación etnográfica y en la indagación narrativa, y participaron 4 estudiantes de un programa de licenciatura en lenguaje de la Universidad del Valle. Y esos estudiantes pues pertenecen a comunidades indígenas y han ingresado al programa por condición de sección, que son pues, las políticas afirmativas de acceso que hay en nuestra institución. En la recolección de información se emplearon 3 técnicas: las tecnobiografías letradas, técnica que retomo de Barton y Lee, que básicamente son relatos de vida centrados en la relación de los sujetos con sus prácticas letradas digitales. También se llevaron a cabo entrevistas en profundidad, 3 por participante y en distintos momentos.
La primera enfocada en explorar los usos, representaciones y valores asignados a las prácticas digitales, así como las trayectorias o experiencias que traían las estudiantes. La segunda, centrada en esas tensiones que han encontrado entre sus trayectorias y estas exigencias académicas en relación con las literacidades. Y la tercera, centrada en los vínculos o conexiones posibles entre ambos elementos. Finalmente, se empleó como técnica la observación participante en línea, en la que se hizo un rastreo durante 6 meses de las interacciones en plataformas educativas y redes sociales de acceso público de las estudiantes. Para el análisis se empleó la técnica de análisis de contenido cualitativo con un proceso de codificación semi-inductiva, de que partimos de las dos grandes categorías que se indican en el objetivo general, identificar tensiones y vínculos, y luego un proceso de emergencia de subcategorías a partir de los datos. Y este proceso se apoyó con el software Atlas. Los resultados se organizaron en estos dos grandes grupos, tensiones y vínculos. Y aquí estamos viendo la primera categoría del grupo de tensiones, titulada por una de las participantes como un camino espinoso. ¿Sí? En esta categoría se recogen esas primeras experiencias de los estudiantes con las tecnologías. Bueno, cabe mencionar primero un poco la caracterización de estas estudiantes que vienen pues de zonas rurales del país, del suroccidente colombiano, y 3 de las 4 no tenían el español como lengua materna, aunque han tenido, digamos, un acceso bastante temprano a esta lengua. Todas reportan acercamientos tardíos a la tecnología y lo planteaban como tardío en relación con sus compañeros. En ese momento están alrededor de los 20 años, ¿cierto? Y que han tenido pues unos acercamientos más tempranos. Pues, para ellas fue generalmente durante la adolescencia y indican también condiciones de escasa conectividad en sus zonas, poca formación o en algunos casos ningún acercamiento desde el contexto escolar y uso limitado a la comunicación familiar. O sea, podía haber dispositivos en las familias, pero se empleaban para los adultos, para tareas específicas y en ocasiones para entretenimiento, aunque se solía hacer, digamos, espacios por fuera, principalmente en café internet de lugares cercanos. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de una cita. Mi comunidad no tiene servicios de internet, así que yo iba con mis amigas a un pueblo cercano, a una sala para buscar información y actualizar las redes sociales. En una segunda categoría se identifican tensiones vinculadas al momento de ingreso a la universidad, en el que se experimentó un importante choque cultural y lingüístico, pero también digital. ¿Sí? Las participantes tuvieron que asumir en sus primeros semestres la virtualidad de emergencia, ¿sí? Debido al confinamiento por COVID-19. Pues cuando ellas ingresan a la universidad, estamos justo como en esa transición. Y en ese sentido pasaron de un acercamiento muy incipiente a las tecnologías, casi que ningún uso propiamente escolar, a tener una mediación frecuente pues, de estas tecnologías, ¿no? Y eso también las llevó en general a una sensación de exclusión y una percepción bastante negativa de sus propias habilidades y competencias. Aquí también tenemos una cita donde nos indican que efectivamente la universidad tuvo acciones, por ejemplo, la universidad ayudó con la conexión a Internet, eh, pero en el caso de ellas, pues esto no era suficiente porque no era un asunto solo de conectividad, sino también de pues cómo emplear estas tecnologías de manera adecuada. Las tensiones más importantes o que más llaman la atención son aquellas que se vinculan con la apropiación de prácticas académicas, ya un poco más particulares,
En este caso, la búsqueda de fuentes en línea, la evaluación de la confiabilidad de esas fuentes, mecanismos de intertextualidad y de citación. Aquí los participantes no solo mencionan limitaciones técnicas en estos procesos, sino también dan cuenta de algunas representaciones culturales que se alejan como de la visión que tenemos de estos elementos en la universidad, ¿sí? Entonces hay unos elementos más de fondo. Por ejemplo, un estudiante nos indicaba que estaba acostumbrada a creer en la palabra de los mayores y de las mayoras, ¿no? En su comunidad, y también de tener un vínculo con los libros eh, en el que se atribuye, digamos, esa posible verdad o credibilidad, y que luego pues cuesta entender un poco que en Internet hay información que puede ser falsa o que puede ser poco fiable, y entender también, por lo tanto, esos criterios para evaluar la confiabilidad de las fuentes. También está la noción de autoridad. No pasa solo con estudiantes no tradicionales, sabemos que pasa con los estudiantes en general que ingresan a comunidades discursivas, disciplinares, especializadas, y pues se sienten muy distantes, ¿no? En relación con las trayectorias letradas que traen. Las participantes también nos indican en este caso, por ejemplo, que se sienten un poco ignorantes como para contradecir a los expertos a través de los textos, o para decir con sus propias palabras algo que ya otro lo ha dicho de manera muy clara. Entonces aquí vemos que hay unas representaciones distintas sobre lo escrito, ¿sí? Sobre el conocimiento, sobre la autoridad textual y sobre el lugar de los sujetos en la escritura, más allá, digamos, de eh, desconocer o no estar tan familiarizadas con normas de citación. El estudio también identificó experiencias significativas de vínculo y de agencia, donde las participantes lograron integrar algunas de esas trayectorias que traían digitales incipientes con las prácticas académicas, y dan cuenta, por ejemplo, de asignaturas y otros espacios formativos que reconocen y valoran sus identidades étnicas, también experiencias en las que han podido centrarse en sus lenguas maternas, y en explorar herramientas y desarrollar proyectos vinculados con sus comunidades. Asimismo, se identifica la construcción de redes de apoyo a través de la participación y el compromiso con comunidades, algunas de estas presenciales, como es el caso del Cabildo Indígena en nuestra institución, pero también en varios casos virtuales, ¿no? Espacios de redes sociales, con personas de sus comunidades y de otras comunidades que suelen emplear las estudiantes en sus prácticas vernáculas para compartir saberes, reivindicar su identidad étnica y también difundir proyectos de revitalización lingüística. De igual modo, encontramos que han ido desarrollando mecanismos para la autogestión del aprendizaje, apoyándose en herramientas, entre ellas la inteligencia artificial, pues de manera más reciente, y en recursos educativos digitales. Y esas experiencias muestran que cuando pues, hay espacios para la conexión entre identidades, repertorios, prácticas académicas, es posible construir puentes que favorezcan el aprendizaje y fortalezcan la permanencia de los estudiantes en la universidad, pero pues estos puentes no deben operar bajo una lógica de asimilación o de aculturación, sino desde una ética del reconocimiento y la reciprocidad. En la discusión, el artículo pues plantea que las estudiantes se enfrentan a una doble barrera educativa. Por un lado, estas ideologías raciolinguísticas que privilegian unas lenguas, unos modos discursivos por encima de otros, ¿cierto? Lo que implica no solo el uso del español como lengua dominante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también una serie de prácticas comunicativas con las que las estudiantes pues, no estaban tan familiarizadas y para las que recibieron escasas orientaciones. También se hace evidente pues una brecha digital significativa, una brecha en el acceso
que limitó inicialmente las posibilidades de participación académica y social de los estudiantes, aunque esto pues luego se fue transformando con su propia agencia y con varias dificultades que enfrentaron en el camino, ¿no? Y estos desafíos, por supuesto, se intensificaron, perdón, durante la educación virtual de emergencia. El estudio resalta también la necesidad de acompañar procesos de literacidad digital, reconociendo que no todos los estudiantes acceden a la universidad partiendo desde los mismos lugares ni con las mismas miradas o representaciones sobre lo digital, sobre la literacidad. Además, enfatiza que esta mirada de lo digital no debe reducirse a una dimensión instrumental o técnica, sino que debe comprenderse justamente en su relación con trayectorias, identidades e intereses de los sujetos. A pesar, perdón, de estos desafíos, los estudiantes han desarrollado estrategias de agencia, vínculos entre sus prácticas digitales, sus intereses personales, sus identidades técnicas, así como su participación en comunidades presenciales y virtuales, se constituyen en mecanismos facilitadores para su permanencia y su participación. Y si bien se han dado avances importantes en términos de políticas institucionales en el país y en nuestra universidad, pues persisten desafíos. Por eso, pues es necesario promover compromisos más profundos que interroguen los discursos dominantes y permitan establecer diálogos genuinos con estos repertorios, trayectorias y necesidades de los estudiantes indígenas. Esto implicaría superar enfoques remediales o modelos de aculturación que operan bajo una lógica unidireccional para transitar hacia formas más dialógicas, críticas y transformadas. Bueno, aunque esta investigación no se propuso transformar de forma directa la realidad de los participantes, sí busca hacer un primer paso hacia ello, ¿no? Al explicitar estas tensiones, visibilizar desencuentros y abrir rutas para cuestionar y revisar las dinámicas institucionales que pueden estar operando de manera excluyente. Ya para ir cerrando, pues esta investigación también nos invita a pensar en el valor del relato, de la conversación, de la escritura situada como herramientas para debatir los imaginarios del déficit, dar lugar a otras voces, ampliar nuestras comprensiones sobre lo que significa participar en la universidad desde lugares no hegemónicos. Por supuesto, también es importante reconocer las limitaciones del trabajo. Se trata de una investigación cualitativa con un alcance muy específico que no logra ni busca generalizar sus hallazgos. Y también hace falta, digamos, en esta investigación una orientación más práctica en relación con posibles apuestas desde enfoques interculturales críticos para avanzar hacia la transformación de las realidades y, por supuesto, en co-construcción con las participantes. Y eso sería lo que les quiero compartir. Muchas gracias. Muchas Creo gracias. que me ajusté al tiempo. Sí, muy bien, excelente. Bueno, ahora vamos a escuchar a la primera homóloga, la profesora Andrea Muñoz Barriga de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana sede de Bogotá. Ella es licenciada en Lenguas Modernas y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y doctora en Educación con énfasis en Lenguaje de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en campos como la didáctica de las lenguas, la formación de docentes y la comunicación intercultural. Bienvenida, profesora Andrea. Un gusto saludarlos. Muchas gracias al comité por tener en cuenta mi hoja de vida para este proceso. Y bueno, felicitar a Karen por sus valiosos aportes en este campo. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo me voy a permitir leer la reseña sobre la base del artículo, de tu artículo. Eh, y bueno, después haré algunas preguntas que quizás aún no tengan respuesta, pero que permiten nutrir la conversación hoy, nuestra discusión en este espacio. Yo denominé la reseña como brechas invisibles, literacidad y desigualdad en clave indígena. En el texto de la profesora Karen, pues se presenta una reflexión crítica y situada acerca de las literacidades, la exclusión digital, la interculturalidad y la justicia educativa.
en el marco de un enfoque etnográfico narrativo que aborda las experiencias de 4 estudiantes indígenas, mujeres, en su proceso de formación académica, desde la interacción con tecnologías digitales en el contexto de educación superior. El artículo devela las barreras formativas, desigualdades y tensiones que han enfrentado las participantes indígenas en sus prácticas discursivas académicas y a su vez propone repensar las dinámicas de lectura y escritura en línea desde una perspectiva intercultural y decolonial. Mediante la utilización de instrumentos como las tecnobiografías, las entrevistas en profundidad y la observación participante, se documentan las trayectorias digitales y académicas de las participantes del estudio, quienes se encuentran cursando una licenciatura en lenguaje de una universidad pública colombiana. Las narrativas de las experiencias resaltan el acceso tardío y limitado a las tecnologías digitales, las desigualdades existentes en el ingreso a la universidad en tiempos de pandemia y las diversas dificultades en su adaptación a la alfabetización virtual y al uso de herramientas tecnológicas. Desde dichas problemáticas, el texto presenta una doble deuda educativa en términos escritural y digital que aún no se tiene en cuenta en el ámbito universitario y que representa la necesidad de reconfigurar las políticas institucionales en clave de lo intercultural y lo crítico, evidentemente. Esto obliga a visibilizar las trayectorias y saberes indígenas como lugares de reconceptualización de las literacidades académicas y no como deficiencias a atender para evitar el fracaso en la superior. Asimismo, la brecha digital se analiza desde una perspectiva crítica e interseccional que supone detenernos como la etnicidad, la lengua, el género y la clase, con la idea de una doble alfabetización fallida. La autora presenta una potente metáfora que condensa del texto, al sugerir que tanto el código académico como el digital están regidos por lógicas que subordinan e invisibilizan los saberes ancestrales. Para ello, se apoyan estudios de literacidad crítica con autores como Bartoli Lee, Hernández Zamora, en epistemologías decoloniales como las propuestas de Zavala, Amariles, Isito y Puesaquillo, y en los planteamientos de González y Esteban Guitart, con su noción de fondos de conocimientos, para así nutrir la discusión sobre el concepto de diferencia como potenciador del aprendizaje y también acerca del papel de la diversidad lingüística en el abordaje de las desigualdades simbólicas y culturales. Los aportes más relevantes del estudio están ligados al diseño metodológico, el cual añade profundidad y legitimidad a los hallazgos, al evidenciar las voces de las estudiantes narradas desde sus propias experiencias y contextos. Una de las contribuciones más contundentes se enfoca en ver cómo la pandemia apresuró la digitalización de los procesos académicos, dejando al margen a quienes ya estaban en situación de exclusión. Este hecho se presenta a partir de las narrativas de las estudiantes ligadas a la fuerte desorientación cultural y comunicativa en su primer contacto con las plataformas digitales. También se evidencia la falta de acompañamiento en el dominio de dichas herramientas, lo cual incide en la reproducción de modelos formativos de inclusión superficial que suponen procesos de aculturación unidireccional que dejan de lado la negociación entre los discursos y los sentidos en las formas de participación y construcción de conocimiento. A su vez, el artículo humaniza la estadística fría de la brecha digital y alcanza un equilibrio entre el análisis académico y la narración vivencial mediante las voces de Mari, Mercedes, Aida y Luz Dari, quienes ponen en evidencia la carga emocional y simbólica de su tránsito educativo, al enunciar, me sentía doble analfabeta, o nos hacen sentir más cerca de casa, como expresiones que plantean horizontes de justicia social y aportan a la investigación desde una dimensión ético-política. Ahora bien, uno de los puntos más interesantes del análisis que presenta la autora es la crítica a la rigidez de las normas académicas de citación y a la dificultad para hablar con voz propia,
sin temor al plagio. Esta reflexión cuestiona las formas y criterios hegemónicos sobre lo que se considera valorado en el contexto académico, los cuales entran en tensión con las trayectorias y experiencias de las estudiantes indígenas y a su vez amenazan su permanencia en la universidad. Este punto conecta con un debate más amplio que invita a descolonizar el entorno universitario y a cuestionar las políticas y discursos que rechazan o desvalorizan a los grupos no dominantes. En ese marco, surgen dinámicas de resistencia cultural y agencia política en los procesos de apropiación tecnológica que reafirman las identidades de las participantes al encontrar un lugar en proyectos de consolidación de narrativas digitales sobre las tradiciones de sus comunidades, de creación de contenidos en lengua nativa y de uso crítico de redes sociales como espacios de revitalización lingüística y sociocultural. Estos hechos abren las posibilidades de generar acciones transformadoras de las dinámicas excluyentes y prácticas de lectura y escritura hacia nuevos modelos y modos de comunicación y representación. Aunque como parte de las limitaciones del estudio se encuentra que la muestra es pequeña y los resultados no pueden extrapolarse a todos los estudiantes indígenas en los contextos universitarios, la importancia de la investigación radica en su profundidad y riqueza narrativa como insumo valioso para futuras propuestas pedagógicas e investigativas en el campo. En este sentido, el artículo puede ser significativo para quienes abordan la relación entre educación superior, políticas públicas, alfabetización digital y o estudios interculturales. De esta manera, el texto confronta a los lectores con las múltiples vivencias y luchas frente a la estigmatización y a las desigualdades estructurales que enfrentan los estudiantes indígenas, para así interpelar críticamente a las instituciones universitarias que aún siguen operando desde lógicas lineales y monoculturales. Sobre esa base, la autora opta por presentar una educación transformadora que se construya desde el diálogo con saberes diversos, con las trayectorias de los estudiantes y desde las literacidades digitales como espacios de comunicación, colaboración, construcción y reconstrucción de identidades y subjetividades. Bueno, así las cosas. Mis preguntas para nutrir esta discusión están ligadas a, por ejemplo, si la autora se distancia de una concepción técnica de la alfabetización y adopta la noción de práctica letrada desde una perspectiva social, ideológica y contextual, eh, que supone que no existe una única forma, una forma correcta de escribir, sino múltiples formas de literacidad. En ese sentido, el déficit representaría un desajuste entre los repertorios letrados y las exigencias invisibilizadas del contexto académico. Sobre esa base, ¿cómo creerías que las universidades podrían transitar de un enfoque correctivo del déficit hacia una valoración real de los repertorios letrados diversos que traen los y las estudiantes indígenas? Una segunda pregunta tendría que ver con un poco desde la línea de lo que plantea Soler en sus estudios, quien insiste que la universidad debe transitar hacia procesos de alfabetización crítica e intercultural, mediante el reconocimiento de la pluralidad de saberes, de las lenguas y los modos de enunciación. Desde esa mirada, ¿qué obstáculos concretos has encontrado para que estas propuestas sean incorporadas institucionalmente en planes de estudio o en programas de escritura académica? Y por último, resalto que la autora muestra cómo la inclusión digital puede convertirse en una nueva forma de exclusión y discriminación. En ese sentido, ¿cómo debería replantearse la formación digital en contextos universitarios para que no reproduzca el centralismo cultural y técnico? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Andrea. Eh, Espérenme un segundo que tengo un asunto técnico que resolver. Profesor Robert, ¿puede intentar conectar su audio? Sí, ya creo que lo tengo conectado. ¿Me escuchan? Ah, listo. Ya, perdón.
Ahora vamos a escuchar al homólogo profesor Robert Giovanni Gelbes Caballero, catedrático e investigador de la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta. Él es docente investigador en la Universidad Francisco de Paula Santander, de la sede de Cúcuta. Es licenciado en Lengua Castellana y Comunicación por la Universidad de Pamplona, magíster en Práctica Pedagógica por la Universidad Francisco de Paula Santander y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Simón Bolívar, de la sede de Cauca. Su labor investigativa se enfoca en temas como la literacidad y los estudios de coloniales, con un énfasis particular en la formación de docentes rurales. Ha desarrollado investigaciones sobre prácticas letradas en el marco del modelo de escuela nueva en el municipio de Tibú, norte de Santander. Profesor Robert, bienvenido. Tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan todos bien, sí? Todo se escucha muy bien. Bien, perfecto. Quisiera iniciar este espacio con una introducción justamente del decurso de los aspectos que encuentro de este artículo. El primero de ellos es que el artículo presentado por la doctora Karen López Gil constituye una importante contribución al campo de estudios de las literacidades, en particular desde su enfoque intercultural, entendiendo que el campo de las literacidades cada vez se ha venido ampliando más y tiene algunos enfoques. Por otro lado, la investigación es de carácter etnográfico, lo cual es bastante coherente con la intención de conocer esas trayectorias educativas de estudiantes indígenas, mujeres en la universidad. Y asimismo, en esta breve introducción, esta metodología se apoya en narrativas, en la indagación narrativa como estrategia metodológica para recoger del que mejor modo sea posible los datos, que es algo importante para los investigadores. Finalmente, el artículo presenta, y a mi parecer es uno de los puntos más importantes del texto, es que el artículo presenta tensiones en relación a un necesitado giro epistemológico hacia una justicia sociolingüística y educativa que reconozca la diversidad de los repertorios. La anterior par académico menciona una palabra que es muy importante. Las universidades suelen ser monoculturales. Entonces pensaría uno que aquellas personas que tienen un rasgo de resistencia en literacidad bastante fuerte, como lo podrían ser estudiantes indígenas, pues entran a un espacio de poder, a una institución de poder, y uno pensaría que justamente ese rasgo monocultural pues termine alineándolas o perdiéndose lo vernáculo, lo espontáneo que pueden traer los estudiantes. Entonces, finalizada esta primera introducción, empiezo diciendo que como primer punto a destacar es la estructuración metodológica del artículo, que incluye la etnografía junto con la indagación narrativa, lo cual permite adentrarse de manera sensible a las experiencias de una población históricamente no atendida como los indígenas, aún más aquellos que se encuentran en el decurso de su escolaridad universitaria. La recopilación de los datos incluyó desde entrevistas a profundidad, así como la observación participante en espacios digitales, ofreciendo una perspectiva situada, vernácula y ante todo pluralista, donde los estudiantes usan una serie de prácticas letradas, en su gran mayoría académicas, o se enfrentan a esas prácticas letradas en su mayoría académicas, en el devolvimiento de su cultura escrita. Después de todo, están en la universidad para seguir adquiriendo su lengua materna. Eso es lo que se hace desde un aspecto, bueno, en este caso no es su lengua materna, es su segunda lengua. Así que de algún modo es una atención aún mucho más interesante. Por otro lado, uno de los aportes más relevantes de la investigación es el relacionado a las tensiones identificadas en las narrativas de los estudiantes y que en general se sitúan entre el precario acceso a los aparatos tecnológicos, cosa que puedo entender porque he trabajado en escenarios rurales. Entonces hay un precario acceso a aparatos tecnológicos y a Internet durante sus trayectorias, además de una escasa formación tecnológica en justamente esos aparatos o en justamente esa conexión.
Así que en este orden de ideas, esta desconexión entre las prácticas académicas universitarias y las trayectorias culturales, lingüísticas, sociales de los estudiantes es la principal tensión que se presenta. Estas trayectorias pueden verse precarias en algún momento en relación a estos usos tecnológicos y verse aún más comprometidas tras las exigencias que una universidad como la Universidad del Valle o cualquier universidad en general pues le imprime a sus estudiantes. Después de todo, estos son espacios que se atreven a exigir y a generar conflictos en ellos. Como puede verse, el artículo muestra que estas tensiones no se reducen solamente a lo tecnológico, sino que tienen implicaciones profundas en dimensiones como la identidad. Esto último porque los estudiantes navegan en prácticas académicas que no suelen reconocerse o negociarse con las formas de ser y saber, que particularmente son las mismas formas de escribir. La frase "me sentía doble analfabeta" y que da título al artículo es una poderosa titulación evocadora que sintetiza con fuerza la exclusión y vulnerabilidad que estas poblaciones no atendidas, experimentan con una doble exigencia, que es desenvolverse adecuadamente tanto en un español académico, universitario, una literacia académica, y usar al mismo tiempo como se espera, como puede llegar a ser el deber ser, las herramientas digitales. Algo notable es que el estudio destaca las formas en que los estudiantes lograron construir puentes entre sus trayectorias digitales y las prácticas letradas académicas usuales en la vida universitaria. Por ejemplo, el uso del storytelling digital para relatar sus prácticas locales o culturales y así apropiarse tanto del uso tecnológico como de su propio discurso. Similar a lo anterior, también hubo una exploración de proyectos en sus lenguas indígenas mediante recursos digitales como audiolibros y diccionarios en línea, lo cual reivindica tanto una poderosa e histórica comunidad, ¿sí? Y su visión del mundo y su perspectiva del mundo para reconocer prácticas letradas vernáculas desde lo digital. Es importante entender acá que hay un rasgo de resistencia. Estas trayectorias académicas, estas trayectorias educativas se dan en el marco de un rasgo de resistencia si nos ubicamos desde el campo de las literacidades y que pues justamente como es un elemento tan fuerte para la autogestión del estudiante, pues pueda servir de puente entre lo académico y lo vernáculo y quizás sí lograr un aprendizaje significativo. Lo anterior es una forma de ilustrar cómo los estudiantes transforman sus prácticas letradas en herramientas pues, de afirmación cultural, lo cual refuerza dos cosas. Primero que desde Virginia Zavala, una teórica peruana, hay una posición de agencia al querer contar su historia, sus vivencias en el marco de una trayectoria universitaria, lo cual es claramente un ejercicio de poder. Y lo segundo es que esta resistencia tiene un carácter afectivo y político, porque reconfigura tanto el rol de lo digital en la universidad como la relación entre lo digital y la diversidad social y cultural. Por último, el artículo reconoce algunos límites y proyecciones en la continuidad de la ciencia y en la continuidad de nuestra labor como investigadores al explorar trayectorias letradas de indígenas, mujeres en una parte, en una universidad del país colombiano, en la universidad, donde por supuesto se presentan estas tensiones entre la variabilidad de sus usos de la lengua, porque aquí con esta comunidad coexisten lenguas, y la vida universitaria. Desde mi lugar de enunciación como docente de la frontera cucuteña, de la frontera colombo-venezolana, pues también tengo unas intenciones y unos encuentros en relación a estas tensiones, porque también se presenta como, por ejemplo, estudiantes migrantes que traen acá en la ciudad de Cúcuta, estudiantes migrantes que traen todo un bagaje lingüístico y sociolingüístico, pero que entra en tensión con el rigor académico del gobierno colombiano, del Estado colombiano. Por último, entonces tengo tres preguntas claras que me gustaría abrir al debate, y es cómo pueden las universidades públicas colombianas replantear en sus programas de escritura académica
replantearse esos programas pues para poder dialogar con las trayectorias de los estudiantes. ¿Cómo puede lograrse eso? Especialmente en poblaciones no atendidas. La profesora lo hace desde la población no atendida indígena. A mí me interesa la población no atendida migrante. Y otra pregunta sería, ¿qué papel pueden desempeñar aspectos o recursos como la inteligencia artificial y el ChatGPT, por ejemplo, en los puentes justamente entre estas prácticas letradas académicas y las trayectorias que no suelen ser hegemónicas de los estudiantes? De esta manera me gustaría terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Robert. Bien, profesora Karen, tiene usted la palabra. Puede iniciar respondiendo a los comentarios de los homólogos, la y el homólogo. Claro que sí. En primer lugar, agradecerles la lectura tan juiciosa, tan rigurosa del texto. Aquí tomé bastante nota de lo que me indicaron, también para seguir explorando pues, otros aspectos. Eh, Intentaré responder a las preguntas, son bastantes, seguro reiteraré algunos elementos, pero bueno. La profesora Andrea en su primera pregunta, pues nos cuestiona sobre cómo avanzar, ¿no? Desde las instituciones hacia estas prácticas letradas, desde miradas socioculturales, ¿no? Es un proceso bastante complejo porque sabemos que teóricamente se viene planteando desde hace varios años, pero en la práctica nos movemos todavía en modelos autónomos de la escritura, ¿cierto? La mayoría de los cursos, de los programas de escritura, no en todos, pero por supuesto hay como cierto predominio. eh, Se centran en aspectos normativos y en justamente en que el estudiante logre adaptarse y logre comunicarse como se espera en sus disciplinas. Entonces allí, por supuesto, tenemos muchos retos. Eh, yo apostaría en estos casos por conectar, ¿cierto? Como se planteaba en el artículo, con estas experiencias, repertorios de los estudiantes, no solo los que provienen de grupos no tradicionales, sino que debería ser lo que hacemos con todos, ¿cierto? Hacer esa conexión entre prácticas vernáculas y lo que se vive en el mundo académico, al menos poner sobre la mesa esas tensiones, porque lo que experimento, lo que suelo conversar con los estudiantes es que ellos se sienten bastante culpables de no poder ajustarse a lo que se espera en la academia y sienten que es algo suyo, ¿no? Es como vengo averiado, tengo algún problema porque no logro llegar a eso que se espera. Entonces, si bien es un poco difícil transformar porque estamos hablando del sistema educativo de manera más amplia, ¿cierto? De las dinámicas de producción científica. Aquí introduzco un breve comentario sobre este artículo en particular. Yo tenía muchos elementos narrativos porque quería destacar mucho más las voces de los participantes, pero luego, pues claro, llegamos a las revistas científicas que nos piden pues otro tipo de estructuras, ¿cierto? Entonces siento que se perdió bastante de la riqueza narrativa. Invité a las estudiantes a que escribieran conmigo, les pareció muy complejo como todo el proceso. Ahora estamos haciendo otro tipo de relato más flexible, más híbrido, que luego pues espero compartir. Entonces, bueno, creo que una primera estrategia sería poner sobre la mesa estas tensiones, poder conversar sobre ellas, poder conectar desde esta noción de fondos de conocimientos, desde lo vernáculo también, esas trayectorias, experiencias, intereses de los estudiantes. Y creo que desde el currículo sí tenemos que hacer un esfuerzo por flexibilizar bastante, hacer un poco más híbridas estas prácticas académicas, que incluso el mundo digital y la inteligencia artificial ahorita nos están cuestionando, ¿no? Ya estas formas eh, que tradicionalmente venimos manejando pues en el ámbito académico. Bueno, por allí más o menos. La segunda sobre desafíos o barreras para la interculturalidad crítica. Em, He identificado como dos grandes barreras.
La primera relacionada con la construcción de políticas lingüísticas de arriba abajo, que es lo que suele pasar en la mayoría de las universidades. Sí se construyen políticas, nosotros en la universidad hemos hecho algunos esfuerzos, aquí hay políticas específicas, pero no han escuchado tampoco realmente a las poblaciones implicadas. ¿Sí? Entonces, como no tenemos este diálogo real, sino más un proceso de intención de ajuste de esas poblaciones a las dinámicas del ámbito académico, pues se suelen plantear estrategias remediales, como algún curso de nivelación, para que pues, los estudiantes aprendan a hacerlo como lo hacen los demás compañeros. Entonces, por un lado, esa barrera de las políticas de arriba abajo. También no quiero ser irrespetuosa, pero siento que a veces la interculturalidad se plantea como un elemento folclórico o superficial, ¿no? Eso también me lo indicaban los estudiantes en algunos casos, ¿no? Entonces, ay, qué chévere mostrar un video sobre el NAMTIC, pero qué difícil que un profe acepte que el estudiante combine algunos elementos del NAMTRIC, incluso cuando pone al lado eso que quiere decir en español. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos este enfoque más centrado en reconocer, ¿sí? Celebraciones, rituales, ¿sí? Una diversidad bastante superficial, ¿no? Pero la interculturalidad crítica, pues, implicaría interrogarnos elementos más profundos, estas estructuras de poder, epistemologías dominantes y modos de exclusión que perviven en la universidad. Y bueno, sobre la tercera pregunta de la profesora Andrea, ¿cómo replantearnos esta integración? Voy a retomar algunos elementos de la primera pregunta porque creo que se conectan allí. Em, Creo que las experiencias de agencia de este grupo de estudiantes, que es muy pequeño, son solo 4, pero incluso allí con todos estos elementos adversos, se logra identificar esa posibilidad de construir vínculos o puentes con los otros, ¿no? Entonces esa integración de saberes que retomen sus trayectorias, vincular con sus intereses, sus experiencias, con la posibilidad de usar sus lenguas, tanto para elementos vernáculos como académicos. Las estudiantes incluso me decían que no suelen usar sus lenguas maternas en la universidad, aunque hay otros estudiantes con esa lengua materna, porque hay ciertas representaciones sobre que pues eso no es lo apropiado en la universidad, que ya que están aquí pues debe priorizarse la comunicación en la lengua dominante. Entonces, digamos, limitadas incluso en espacios no académicos, no reglados. Y la participación en comunidades, que es una gran potencia de lo digital, ¿cierto? El sentirse más cerca, decían las participantes, nos permite sentirnos más cerca a la mediación de herramientas tecnológicas y sentir también que de alguna manera, a través de su formación en la universidad y de su participación en comunidades, pueden aportar a la transformación de las realidades sociales. De hecho, por ejemplo, una de las estudiantes está haciendo ahorita su trabajo de grado conmigo, para tratar de plantear estrategias de revitalización de una de las leyes. Entonces, eh, estas posibilidades de co-construcción también que pongan sobre la mesa esos intereses que tienen las participantes. En las preguntas del profesor Robert, ¿cómo podrían las universidades, y en este caso públicas, y bueno, universidades públicas como la Universidad del Valle, que tienen bastante heterogeneidad, diversidad en su población? Creo que en general las instituciones públicas, pero en el suroccidente colombiano tenemos bastante población indígena, ¿no? Esas trayectorias, experiencias distintas. Creo que un elemento esencial aquí sería alejarnos alejarnos, no cuestionar esa mirada normativa sobre la escritura. Vuelvo al punto de flexibilizar estos modos de leer y de escribir
en la universidad, de poder situar estas tensiones que tienen los estudiantes no tradicionales y los que también tradicionalmente han ingresado a la universidad, porque estas resistencias que identificamos en los estudiantes suelen aparecer en casi todos los grupos, ¿no? En mayor o menor medida, con unas u otras características, pero es el ingreso a un nuevo mundo, a una comunidad discursiva distinta y la verdad los estudiantes en general no se sienten tan cómodos y si se adaptan, pues es principalmente porque son mecanismos de supervivencia en el ámbito académico, ¿sí? Es lo que toca para poder culminar con éxito sus procesos formativos en la universidad. Entonces es importante que los docentes y también desde los currículos pues tenemos esta mirada normativa, e introduzcamos elementos de flexibilización. Es muy difícil pues luchar contra el sistema en general, ¿cierto? Contra estos modelos autónomos que además conciben la escritura y también las tecnologías como elementos neutrales, que no se conciben las relaciones de poder o las luchas históricas, pero se pueden incluir algunos elementos que permitan pues, flexibilizar estos aspectos. En esa investigación no alcanzamos a abordar mucho el tema, primero de las herramientas como tal, aunque aparecen por allí algunos elementos, pero se alcanzó a esbozar la IA como parte de esos recursos que empleaban las estudiantes para apoyar sus procesos de escritura académica y unos usos también bastante lingüísticos, ¿no? Entonces, como en el español no sé muy bien decir esto, entonces la IA me ayuda o tengo problemas con los signos de puntuación. Los estudiantes estaban empleando bastante la IA en estos aspectos. Entonces, creo que recursos, herramientas digitales en general y la IA en particular pueden eh, ser herramientas potenciales para fortalecer estas prácticas letradas, por supuesto con unas orientaciones específicas y con una mirada crítica y ética también de los usos, eh, que creo que seguimos en deuda con ese elemento, aunque es un poco más novedoso, pero seguimos en deuda en general con los estudiantes en los distintos niveles educativos, ¿no? Los profesores todavía estamos aprendiendo, estamos planteando nuestras reflexiones sobre las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en las prácticas de lectura y de escritura académica y en otros ámbitos. Y por lo tanto todavía está siendo difícil la incorporación en los procesos de enseñanza, de aprendizaje y particularmente de evaluación. Sé que nos preocupa mucho ese aspecto. Entonces, por ahora simplemente podría decir que considero que son herramientas potenciales, pero que al igual que los otros elementos de literacidades digitales, requieren un acompañamiento consciente, reflexivo y sistemático para los estudiantes. Muchas gracias, profesora Karen. Si en el público hay alguna pregunta, bienvenida, este es el momento. Pueden levantar la mano y yo les daré la palabra. Bueno, parece que todos están con su mente clara y distinta respecto de tu exposición. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a las personas que asistieron a este evento, y en especial a la homóloga, la profesora Andrea Muñoz Barriga, y al homólogo, el profesor Robert Johanne Helves Caballero, por su cuidadosa evaluación. Felicitaciones, profesora Carlin Shirley López, por haber completado este requisito parcial, el cual hace parte de los criterios exigidos para su ascenso a la categoría de profesora titular. Muchísimas gracias.